Muy bien, buenas tardes. Estamos este día viernes en el capítulo 13 de La Hora Hilo y estamos junto a Raúl Colón. Y estamos muy contentos de estar con él y ya acabamos de saber que es su segunda entrevista más o menos que él ha hecho en español. Así que es un honor tenerlo conversando en español y abierto aquí a la comunidad latina en Estados Unidos y en América Latina en general, que sería, nos abre, digamos, una ventana, digamos, a conocerlo mejor en nuestra lengua, ¿no? Así que muy agradecido, Raúl, por tu presencia. Gracias. Y comenzamos entonces me gustaría primero que nos contaras un poco cómo fueron tus primeros pasos, no pasos todavía en tu arte, pero sí como Raúl Colón, el pequeño niño. Y nos gustaría que nos contara un poco de tu familia, de las tradiciones que tenías tú, cosas que te gustaba hacer. Ok, bien. Bueno, estoy orgulloso de estar aquí hablando con todo el mundo. Así que empezamos allá muchos años atrás, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Y ahí es que empieza la carrera mía, cuando yo era infante. La primera vez que tomé un lápiz en la mano y como notan, soy izquierdo, ¿no? Zurdo, como dicen en Puerto Rico. Ah, yo no me acuerdo cuando empecé a dibujar. Simplemente sé que cuando tenía lápiz en la mano y había papel, yo dibujaba. Nunca estuve en problemas de dibujo concerniente a poner marcas en la pared. Así que por esa parte parece que desde temprano me enseñaron, no, aquí en el papel. Pero no recuerdo cuando empecé a dibujar porque una vez alguien me preguntó, ¿no? ¿Cuál es si vas atrás, trata de en tu memoria recordar cuando tú empezaste a hacer tus dibujos y veías que podías dibujar? Sí me recuerdo que cuando tenía como 4 años estaba en el apartamento donde vivíamos en Nueva York, que es la ciudad donde nací, Nueva York. Ah, y en el piso estoy yo con varios papeles, como dije, dibujando mi primer dibujo que yo me puedo acordar, que era de un camión, ¿no? Un trailer truck, de eso que tienen como 16 ruedas, ¿no? Y eso es el primer dibujo que me acuerdo que estaba haciendo una vez. Y esa es mi primera memoria que yo estoy seguro que era la primera que me puedo acordar de cuando empecé. Mis padres vivían en Nueva York, yo nací allí y cuando joven lo que pasó es que cuando niño, cuando tenía como 2 años y medio, me dio un ataque de asma, ¿no? Y eso empezó poco a poco y después me dieron más y cuando empecé a ir a la escuela, uh, me daban ataques bastante fuertes que terminaban en el hospital. Varias veces mi madre tuvo que correr a llevarme al hospital porque no podía respirar y cosas así. Así que se puso bastante crónica la cosa con el asma y perdí muchos días de escolares que cuando yo hablo con los niños a la escuela, yo les digo, estaba bueno porque no tenía que ir a la escuela, pero estaba enfermo también, así que no valía la pena, ¿no? Y cuando uno no puede respirar por muchas horas, el cuerpo entero le empieza a doler, ¿no? Es como los músculos y todo se contraen tratando de respirar. Y es doloroso también. Así que cuando me sentía un poco mejor, lo primero que hacía, en los días que no había Xbox, ni video games, ni nada, solamente la televisión, agarraba mi papel y el papel consistía generalmente de las libretas escolares y empezaba a dibujar, ¿no? Ahora, había una buena tradición que mi papá tenía y era que los domingos mi padre se iba al candy store, como le dicen en Nueva York, a las bodegas. Uno iba a la bodega, candy store que quedaba abajo de mi edificio, y él iba a comprar revistas, el periódico y a veces libros Pulp Fiction,
¿no? Para leer para su gusto. Y nos invitaba a mi hermana y a mí a ir con él. Y nosotros lo que hacíamos era comprar dulces, ¿no? Pero también comic books. Entonces yo siempre me compraba mis comic books o paquines. En Puerto Rico le dicen paquines, en otros lugares tiene otro nombre. Pero los cómics, ¿no? Y ella compraba sus 3 o 4, yo compraba los míos que eran Spider-Man, en los tiempos que Spider-Man empezó a salir, Fantastic Four y cosas así, Thor, todos esos héroes que ahora son películas todo el tiempo. Esos fueron mis primeros, podría decir yo, maestros en la cuestión de aprender arte, ¿no? Aprender a dibujar, porque yo entonces traté de dibujar a Spider-Man, por ejemplo. Y cuando llegábamos a mi casa leía la revista y era chico, yo ya estaba en segundo grado, pero leía los comic books más que los libros de la escuela. Y entonces yo trataba de dibujar a Spider-Man. No podía hacerlo como lo hacía Steve Ditko, que fue el ilustrador original, pero trataba de hacerlo. Y lo bueno de Spider-Man era que siempre había cuerpo humano en movimiento. Siempre estaba volando por el aire, con los webs, y yo trataba de dibujar la figura. Y aprendí poco a poco a dibujar la figura humana gracias a Steve Ditko y Spider-Man, que lo dibujaba constantemente tratando de conseguir lo que él tenía en la página, que yo no podía, no tenía la habilidad total de poderlo hacer exacto como él lo hacía, pero aprendí a ver las 3 dimensiones y todo en un papel de 2 dimensiones, cosas así. Yo aprendí un poco a dibujar la figura humana. También con todos los otros paquines que leía y otros artistas que veía que dibujaban en estas revistas, aprendí otros estilos, ¿no? Así que poco a poco yo traté de escribir mi propio historias. Hice mis propios paquines con los cuadritos y tratar de decir una historia. Todo eso cuando niño y cuando estaba enfermo en mi casa, que no podía ir a la escuela a veces por semanas, llenaba las libretas. Al punto que yo hasta trataba de obligaba a mi hermana casi, si a ella la dejaban de babysitter, ¿no? Para cuidarme, cuando mi mamá tenía que ir a trabajar o hacer algún quehacer, mi hermana no le gustaba quedarse, porque los amigos de ella estaban afuera jugando y ella se tenía que quedar conmigo. Y el día muy bonito afuera, el sol y todo, y ella acá conmigo, porque yo me tengo que quedar con él. Entonces yo le decía a ella, si tú me dejas una de tus libretas, porque las mías se llenaron ya, dame una de tus libretas y tú te vas, y yo no digo nada y nadie va a saber. Y lo hacíamos, ella se iba y yo me quedaba con la libreta dibujando en mi casa y ella no estaba babysitting, yo estaba allá con los amigos allá frente al edificio jugando. Y así fue, así que era mi compañera en crimen en ese sentido. Pasé esas horas dibujando esos días y aunque perdí mucha escuela por eso, nunca me afectó tan mal por la razón que, como dije, mi papá leía mucho y mi mamá en la otra, en the other hand, ¿verdad? Conversamente, ella quería que yo aprendiera a leer con ella la Biblia, porque ella era muy religiosa. Y entonces ella me dijo, en la escuela estás aprendiendo inglés, pero aquí en casa vas a aprender a leer español. Y entonces ella me hacía leer la Biblia y a estudiar la Biblia y también a escribir. Y hasta me envió unas clases a la iglesia que ella iba, a la congregación que ella iba, y aprendí a español con unas clases que eran como 1 hora y media cada semana, 2 días a la semana. Así que para el tiempo que yo estaba en 4º grado, 5º grado, yo sabía escribir y hablar en español, al igual que hablaba y escribía en inglés. Y leía, no solamente los paquines,
Mi hermana era mayor que yo, ella era 4 años mayor, y los libros de ella para mí eran más interesantes que lo que yo estaba leyendo en segundo grado. Ella estaba en sexto grado y yo me leía los libros de ella, las historias de O. Henry y cosas así, a Christmas Carol, um, y una que influenció mucho mi carrera fue The Legend of Sleepy Hollow, el hombre que no tenía cabeza, ¿no? El jinete. Y entonces leer fue una parte muy importante de mi creatividad. Así que no solamente era dibujar, leía también. Y veía muchas películas también. De las películas yo trataba de dibujar lo que podía, de escenas que yo encontraba interesantes, como King Kong, el original. Yo vi esa película 1000 veces y muchas veces traté de dibujar a King Kong y aprendía de esa manera también. Así que todo eso influenció lo que yo pensaba que iba a hacer. En esos días yo no sabía que yo era un ilustrador o iba a hacerlo. However, por cierto, cuando me mudé para Puerto Rico, como a los 11 años, mis padres volvieron a Puerto Rico. Allá entonces tenía otra cultura diferente e igual, porque en Puerto Rico también se hablaba inglés un poco y todo era lo mismo que había en Estados Unidos, exceptuando que la mayoría de la cultura era hispana, ¿no? Ya entonces aprendí más de mi cultura heritage, ¿no? Allá en la isla. Y allí, una vez cuando estaba con los paquines que yo compraba y seguí comprándolos, me daba cuenta que había una escuela que se llamaba The Famous Artist School y que uno de los directores de la escuela, que era un artista que yo había visto sus pinturas en las revistas Look y Life Magazine, que eran revistas que ya no existen, pero en esos días las revistas publicadas muchas de ellas el formato era grande, ¿no? Y entonces tú abrías esas páginas y era como un póster, como un afiche en español, de las pinturas de él. Y yo había visto este nombre en esas pinturas y noté que decía que él era un ilustrador. Y yo era muy fanático de él porque yo veía en las revistas su pintura cada rato. Su nombre era Norman Rockwell, el famoso pintor americano e ilustrador. Y ahí fue la primera vez que yo pensé, wow, lo que él hace, más que los paquines y los comic books, yo quisiera hacer eso. Y esa fue la primera vez que ¡ping!, en mi mente surgió la idea de que existía algo que se llamaba ilustrador y que a lo mejor yo quería hacer eso. Aunque mis padres tenían diferentes planes, mi madre, ella quería que yo fuera ministro y otras cosas. Eventualmente, como uno cuando es joven, y no era tan joven, llegó un día que yo le dije a mi familia y a mi mamá que voy de vuelta a los Estados Unidos. Y regresé aquí a los Estados Unidos cuando tenía como 25 años quizás. Y empecé a trabajar en la Florida en un lugar que se llamaba Educational Television Center. Porque, por cierto, antes de irme en Puerto Rico había un curso que tomé en la escuela superior donde pude aprender arte comercial. Por 3 años yendo a la escuela superior, tenía que pasar 3 horas cada tarde tomando este curso. Y salí con un certificado y por eso pude encontrar un trabajo en una universidad en Puerto Rico. Y después, cuando me mudé a los Estados Unidos, conseguí trabajo en la Florida, en este lugar, que era una televisora educativa. Raúl, tú decías que tenías unos dibujos o algún arte de esa época, ¿no? De Sí, escuela superior. aquí tengo, cuando estudié arte comercial, estos son los ejercicios que me hacían hacer. No sé si lo pueden notar ahí. La sombra como la luz y informa la sombra. Aquí está otro. Estos son dibujos a años atrás. Esto en los años 70, por ahí, 71. Cosas así, ¿no? Estudiando colores.
Estos eran mis tareas, aprendiendo a perspectiva. Y por cierto, cuando me gradué de la escuela, que tenía un poco de commercial art, lo que pasó fue que conseguí un trabajito, varios trabajos part-time, en una revista que se publicaba en Caguas, Puerto Rico, que se llamaba El Taíno. Y ahí hice algunos dibujos, pero la revista era, algo local. Pero empecé a usar algunas de mis caricaturas, como notarán aquí. Y acción necesaria sobre perros realenguas. Y esa fue la portada, y ahí están los perros. Y son mis primeros trabajos profesionales en Puerto Rico, cuando yo tenía 19, 20 años, salido de la escuela. Por un tiempo vendí zapatos, traté de vender zapatos en una tienda, pero como vendedor de zapatos, era mejor ilustrador. Y no duré mucho ahí y pude conseguir este trabajo. Entonces, cuando regresé a Estados Unidos, en este lugar que era educativo y televisora educativa en Fort Lauderdale, Florida, pasé 10 años aprendiendo todo, desde filme a animación, ¿right? Aprendí a cómo construir sets para televisión, diseñé sets. Y los Muppets, ¿se acuerdan los Muppets en Plaza Sésamo? Y hacíamos esa clase de puppets con otros artistas que estaban en la gráfica también con nosotros, en el departamento de gráfica. Y aprendí a diseñar todo eso. Pero al final de cuentas, después de 10 años, el ilustrador todavía estaba aquí. Y recibíamos un libro anual que se llamaba The Annual de Nueva York, Graphics Annual, Illustrators Annual, y decidí por fin volver a Nueva York, mi lugar de nacimiento, y me tiré, ahorré cuanto pude de dinero y ahí me tiré a hacer freelance illustrator, que es lo que soy hoy. Y estas tarjetas, tenía 6 tarjetas como estas, postcards, y escribía todos los departamentos que pude de revistas como el New York Times y The New Yorker y cosas así. Y tuve entrevistas con directores de arte y lo estoy simplificando porque tuve que comer mucho peanut butter sandwiches. Sándwiches En Chile decimos sándwich de porque no mantequilla tenía de dinero. maní, De maní, pero exacto. es de cacahuate, ¿no? Salad days le dicen en inglés, ¿no? De los días que uno se está muriendo de hambre. Pero por un tiempo pasé por eso, pero poco a poco empecé a recibir trabajos. Y supe que había llegado y tenía los chops, ¿no? Tenía ya la entrada cuando hice el cover de un álbum, un disco, hice la portada de Luther Vandross' Greatest Hits, que era un cantante R&B en los 80, 70, 80, por ahí. Y por ahí siguieron los trabajos y nunca miré para atrás. Y hice trabajos como este para el Banco Popular en Puerto Rico. Right? Esto es un CD y tenía un libro y cosas así. Aquí es una de las ideas que ellos me pidieron para un póster y yo saqué esta idea también. Así que hice trabajos profesionales de esa manera, portadas para el New Yorker durante la guerra de Irak. Así que empecé esos clases de trabajos y trabajé mucho para el New York Times, que no paga mucho, desafortunadamente, pero como experiencia para trabajar editorial era lo que yo hacía, dibujo editorial, muchos de esos. Hay que usar la mente rápido porque las noticias vienen y ellos quieren el dibujo y la idea ayer, ¿no?
Y entonces uno tenía que trabajar rápido y conceptualizar rápidamente. Y eso me ayudó a usar la mente y tener conceptos rápidos. Y pude aprender mucho más de esa manera. Así que todo eso fue lo que informó la primera parte de mi carrera, hasta que un día una directora de arte me llamó de una publicadora y me dijo, ¿has hecho alguna vez publicado o ilustrado un libro de niños? Y yo nunca lo había hecho. Y me dijo, yo quería enviarle un manuscrito, pero usted no tiene experiencia. Y yo dije, sí, pero yo sé dibujar. Si es algo, si tengo que dibujar un perrito, un niño, un cartoon, cualquier cosa. Me enviaron el manuscrito y entonces acepté. Y ella me pidió que hiciera un dibujo basado en la historia que me había enviado para probar que yo podía hacerlo. Que eso nunca se hace, uno nunca trabaja de gratis para nadie, pero yo me tomé el riesgo, le dije, ok, yo voy a hacer una tremenda ilustración basada en la historia. Y se la envié, ella la recibió y me dijo, tienes el trabajo. Fue mi primer libro, Always My Dad, y por ahí entonces seguí. El libro ganó varios premios, se ganó una medalla de oro en la Sociedad de Ilustradores, una medalla de plata, creo. Y entonces siguieron llegando más manuscritos y más ofertas y por ahí seguí con los libros hasta que tuve mis primeros libros en inglés y en español, como por ejemplo José, que lo acaban de publicar en español. José, nacido para bailar. En inglés era Born to Dance, José. Y hice mucho, por cierto, parece que la gente creía que yo bailaba, porque me dieron también, Alicia Alonso, prima bailarina. Este no lo han traducido al español, pero fue otro de los libros que hice. Y Gabito. Y my name is Gabito y me llamo. Tiene los dos idiomas a la misma vez, inglés y español. Así que empecé la publicación del libro y eso es lo que he estado haciendo hasta el día de hoy. A veces hago posters y comercial, ¿no? Trabajo comercial, pero la mayoría del tiempo estoy ilustrando libros de niños y escribiendo. Yo la primera vez que leí un libro tuyo, yo llegué a Estados Unidos hace más o menos 10 años y el ¿Ok? primer libro que leí tuyo fue justamente Gabito, porque Sí. estaba buscando algo de libros que hablaran sobre escritores, pero en libro ilustrado y justo encontré el libro de Gabito, es el libro sobre la vida de Gabriel García Márquez y como desde la infancia, ¿no? Más centrado en su Sí, infancia. la infancia. Eh, creo que le voy a dar el pase ahora a Marcela, porque Marcela va a conversar un poquito contigo sobre las partes más técnicas y de cómo trabajas también el tema de las ilustraciones. Ok, bien. Ok. Bueno, Raúl, estoy fascinada con tu trabajo, con tu Gracias. proceso. El proceso es impresionante. Desde tus incursiones con la tinta y luego viendo el proceso a la acuarela, a los lápices de colores. Y me da la sensación que tu estilo está muy cercano a la pintura. Entonces sería muy interesante que nos cuentes tu forma de crear. ¿Cuáles son tus influencias? Eso. Ok. Bueno, para empezar, las influencias mías, como dije, empecé con los comic books, ¿no? Steve Ditko, Joe Kubert eran gente que ilustraban los paquines y los comic books. Pero yo iba a la librería, ¿no? A la biblioteca y sacaba libros de arte, no importaba quién era. Y había una cerca de mi casa en Puerto Rico y yo me iba por las noches a buscar libros de arte en la sección de arte y conocía los impressionists, ¿no? Impresionistas. Y ahí fue que empecé a ver los trabajos de Cézanne, Manet, Van Gogh. Y entonces
me enamoré de ellos, ¿no? Eso era los estilos y la forma que usaban el color, y empecé a leer mucho sobre ellos y que ellos no usaban el color negro en la pintura, empezaron simplemente con colores y terminaban con colores y evitaban usar el negro, cosas así aprendí, ¿no? Y interesante. Si hiciera algo así con colores, ¿no? Como tratar de imitarlo. Y eso me influenció también. Como había dicho, me influenció también había sido influido por Norman Rockwell, que era un ilustrador, pero pintaba, ¿no? Todo era pinturas y las pinturas de él son, grandes, canvas. Y todos esos artistas me influenciaron. Y yo seguía leyendo sobre todo otros. Y el color fue algo muy importante para mí. A lo mejor porque estaba en la isla, había mucho color también, no sé. Lo latino de la isla. Nueva York es más gris, colores mucho más. Si yo voy a dibujar algo de Nueva York, yo generalmente usaría grises y sepia y cosas así, colores más con un cielo azul cuando es verano, ¿no? Pero los colores que resplandecen estaban en la isla, ¿no? Así que quizá eso me influenció. Yo nunca conscientemente pensé eso, pero creo que tiene que haber sido una de las influencias. Así que el ambiente y estos artistas que yo conocí por los libros, pues influenciaron la forma en que yo veo los colores. Y trataba de imitarlos. Así que, por cierto, el proceso que yo he llegado ahora, que uso ahora, tomó muchos años. Cuando yo estaba trabajando en el lugar educativo de televisora educativa, recibíamos muchos libros de arte y yo estudiaba muchas de las pinturas, cómo los colores se reflejaban y empecé a usar pastel, jugué con oil, ¿no? Con óleo, cosas así, pero eventualmente si iba a ser ilustrador, que era lo que yo pensaba, me di cuenta que el pastel por el asma quizá había leído que no era una buena idea. Y además, si uno hace dibujos al pastel y especialmente para revistas y cosas así, hay que mantenerlo y a veces se puede dañar la pintura porque no es para exhibir, es para imprimir y hay que manejarla todo el tiempo. Y a veces pasaba que muchos artistas que yo conozco usaban el pastel, se le dañaba así que había que tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo pensé, ¿por qué no uso lápices de colores? Porque ahora los lápices de colores son buenos. En esos días estaba Colorama, Prismacolor y otros lápices que eran suaves, ¿no? No son muy fuertes, duros. Aquí tengo un Prismacolor. Y es un lápiz más suave la punta, así que es más fácil colorear. Y empecé de esa manera. Ahora, lo que pasó es que yo empecé a experimentar y aquí voy a tratar de enseñar lo que pasaba. Yo hacía los colores, a ver si tengo unas simplemente con lápiz. Pues yo usaba el lápiz a color. Empecé a usarlo más y más. Y eso antes de irme a Nueva York a empezar mi carrera de ilustrador. Pero yo usaba el lápiz de color. Aquí un ejemplo. Esto es cuando estoy en el teléfono a veces. Y algunos de estos simplemente con lápiz de color, yo jugando con colores. Y eventualmente dije, para avanzar, como en la ilustración siempre piden que uno haga los trabajos en 2 horas, todo es rápido, quizás debo usar acuarela también. Y ahí empecé a usar acuarela combinándolo con lápices de color. Este libro que tengo aquí es un libro que lleva años ya, donde yo hago estudios de los colores que yo uso y esto pasó, hice este libro porque una vez estaba haciendo un póster, por cierto, para el Banco Popular, lo que ya le enseñé. Estaba haciendo este trabajo para esa portada del CD y yo había
tenía un sketch con colores que había hecho. Y alguien me llamó por teléfono. Y el estudio, yo no sé dónde lo puse para el lado. Y me olvidé del estudio porque tomé la llamada y se perdió. Entonces volví a reanudar el estudio de colores con otro papel, ¿no? Empecé de nuevo. Y hice hasta el trabajo completo. El póster. Esto era un póster y lo usaron de portada. Y el afiche, ¿no? Creo que es como se dice. Y lo que pasó fue que cuando terminé el póster encontré el estudio original que yo había hecho, que se me había perdido porque estaba llamando, alguien me llamó en el teléfono y lo puse en una esquina y se me olvidó. Miré el estudio y miré el trabajo que había terminado. Dije, el estudio es totalmente diferente y mucho mejor de lo que hice. Y yo llamé y les dije, denme 2 o 3 días más, I gotta do this. Tengo que hacerlo de nuevo. No podía enviarlo. Y aunque era profesional, estaba bien hecho y todo, los colores no me gustaba como quedó. Tengo una mejor idea y mira, la tengo aquí. Entonces, con los colores que yo originalmente había usado, hice esta parte como yo quería. Entonces pensé, cada vez que yo hago libros de niños y cosas así, voy a tener que tomar notas porque a veces tengo que repetir los colores y estoy usando acuarelas y cosas así. A veces no puedo conseguir el color exacto como lo hice la primera vez. Así que empecé a poner un libro como este, donde yo empecé a combinar y a estudiar los colores como los uso, ¿no? Si notan ahí, yo tengo las notas de los diferentes colores que uso. La apunto aquí de lápiz, al igual que la watercolor, ¿no? Y empecé a hacer notas de todos los colores que yo uso, acuarela y en el orden que los uso. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta página que puse el orden de cómo usé los colores del lápiz, que fue primero, que fue segundo, que fue tercero, para si tenía que repetir esta persona en otra portada o en otra ilustración, podía usar los colores como los usé. Siempre empiezo con este color. Esto es un wash, ¿verdad? Un lavado de acuarela aquí. Con este color como oro. Ese es aureolin, es el color, según lo pronuncio yo, creo que es una palabra francesa. Es el color que uso. Así que cuando tengo la página blanca, siempre empiezo, y esta es la idea aquí en con este color, ¿no? Y entonces empiezo a poner los otros colores con acuarela después que he dibujado la figura. Déjame ver si enseño aquí. Y aquí pueden ver los colores, las combinaciones de colores que yo uso en acuarela y los estudios que he hecho. Y ahí se ven que tengo que combinar muchos colores diferentes para conseguir ciertas diferencias en el color. El verde no es siempre verde, es un poco azul o un poco más de rojo con el verde para que salga más, un poco más de marrón, cosas así. Y esos son los estudios que hago. No lo hago todo el tiempo, que ya sé usarlos bastante bien. Tengo buena memoria en eso. Y ahí empecé a estudiar los acuarelas. Y después cómo pongo el color de lápiz encima. Igualmente estudio otros artistas como Egon Schiele y otros artistas. Así que no tengo miedo de estudiar otros. Hay un hombre que se llama Francis Bacon. Déjame ver si tengo aquí una de las ideas. Ok, voy a enseñar esto también. Esto es para paisajes bien pequeños, diferentes colores. Y notan que tengo que llenar los otros. Hay como 4 partes que no he hecho nada para hacer más estudios con colores. Así que esto es con lápiz de color y acuarela. Francis Bacon es el mejor que puedo enseñarle porque ahí se ve como, ok. Francis Bacon es un
artista británico. Y aquí pueden ver en este ejemplo que esto es todo acuarela. Esto es lo que llaman en inglés underpainting. Pongo primero todo esto en acuarela y aquí notan los estudios de acuarela. Y entonces poco a poco empiezo a añadir el color con lápiz. Y aquí pueden ver que tengo el orden. Así que acuarela y entonces lápiz. Y esto, lo bueno del Prismacolor es que uno puede seguir añadiendo color y color y color y no se daña el color. Tiene bastante separación que uno puede usar diferentes colores uno encima del otro con cuidado y no daña el color en ninguna manera. No le quita brillantez o que es lo que yo lo llamo. Y las acuarelas que uso son transparentes o translucentes. Cuestan un poco más, pero lo que permite la acuarela que es transparente es que cuando uno pone un color encima del otro, el color que está debajo todavía puede brillar a través del que está encima. Así que sale. Y por cierto, cuando las ilustraciones, cuando los directores de arte reciben mis ilustraciones, me dicen, hay una luminosidad con la ilustración. Y es por la forma en que uso los acuarelas y el papel que uso que permite que el color que está debajo se note todavía. No se cubre completamente. Y todo eso lo descubrí en 2 días, ¿no? Eso tomó años de experimentación y poco a poco aprendí a usar todo eso. Así que esas son algunas de las técnicas que uso. Voy a enseñar uno más, por cierto. A veces veo películas y estaba haciendo un libro con Frank McCourt, un autor que se ganó un Pulitzer Prize por una película a la que él escribió, una historia que él escribió, Angela's Ashes. Y él hizo un libro de niños y entonces yo estudié, tomé la película, ¿no? La renté, en esos días era video, y ponía el video en pause y traté de ilustrar algunas de las escenas y los colores que había. Porque todo esto, la historia de él iba a ser en Irlanda y aunque yo hubiese querido que mi publicadora me enviara a estudiar los colores en Irlanda, lo hice por la película. Y entonces a veces hago eso, veo películas o busco libros, como dije, de otros artistas para conseguir el palette, ¿no? La combinación de colores que yo quiero usar para ciertas historias. Y entonces ver películas es uno de mis hobbies. Hay una película que me parece interesante, que las mencionas en otras entrevistas, pero me parece interesante también que tú la recuperas también, que es 2001, una Odisea en el espacio. Bueno, del ¿Cuál es 2001 tu cercanía con esa película? sí, 2001 fue una de las películas que más me tuvo más influencia. La que yo llamo la número 1. Visualmente, yo tenía 16 años cuando la vi y es una película difícil para muchas personas. Por cierto, había un señor al lado mío en el teatro y él durmió por la película entera. Y en esos días la película la ponían que uno podía quedarse en el teatro y la volvían a enseñar. Yo me quedé y la vi 2 veces corrida. Y es como 3 horas. Así que pasé 6 horas viendo la misma película. Y mucha gente no la entendía y era un poco controversial para muchas personas. Muy lenta, aburrida. Yo lo que vi era lo visual y cómo estaba hecha y la forma en que yo miro las composiciones y todo, esa fue una de las primeras grandes influencias que un filme me dio, ¿no? Pude ver las cosas de una manera diferente gracias a Stanley Kubrick, que fue el autor. Así que para mí no era aburrida de ninguna manera. Para mí, era una escuela para mí. Sí, una gran influencia. Tú has hecho varios libros también que son, cambiando un poco de tema,
de biografías. Y creo que son bien interesantes, digamos que has tomado varias, no sé, Gabriel García Márquez por una parte, tú nos mostraste la portada ahí de José, el libro de José Limón, tenemos Hillary Clinton, Sonia Sotomayor. Entonces, tienes una variedad de personas, digamos, y que, ¿cómo te llegaron estos proyectos? No sé si tú los elegiste, alguien te los ofreció simplemente, tú dijiste, sí, me interesan, o tienes algún criterio de tu deseo. ¿Y cómo haces No, y el proceso de investigación? ¿Cómo te sí, aproximas a estas figuras? exacto, exacto. A mí me envían los manuscritos generalmente cuando tiene que ver con autobiografía. Yo he sugerido algunas, entonces alguien ha escrito las biografías, no las biografías. Pero en estos casos la mayoría fueron que hice una para Martin Luther King, hice otras diferentes y entonces alguien me ofreció más. Por cierto, hay una más que voy a hacer pronto, este año empezaré, me imagino. Y entonces me ofrecen mucho porque he hecho varias y cuando uno hace algo y tiene éxito con una, pues siempre generalmente alguien tiene otra para ofrecerle a uno. Así que esa es la manera en que la recibo. Ahora, cuando me envían estas biografías, es cierto que tengo que ir a Google o a la biblioteca a buscar referencias, ¿no? Y antes iba mucho a la biblioteca, ahora simplemente puedo ir a Google y en muchos casos, como no sé si fue José, sí, José me enviaron hasta videos de él. Yo fui a Google y encontré más videos de él bailando y cosas así. Alicia Alonso igual. Me enviaron mucha información, fotos y cosas así, pero tuve que ir también a la biblioteca o Google y encontré videos de ella bailando y hice el research, ¿no? Y puede tomar días, pues 2 o 3 semanas buscando referencia y todo, porque la diferencia de la biografía o algo que uno está inventando es que uno tiene que ser un poco meticuloso con la biografía, porque siempre hay alguien que llama, él dibujó ahí a Alicia cuando ella tenía 30 años y él la dibujó como si ella tuviera 15, está mal el dibujo, eso no debería ser. Siempre hay alguien que nota algo y critica, así que hay que estar seguro que uno hace sus estudios y por eso paso mucho tiempo buscando las referencias. Y aún así uno siempre se le pasa una, ¿no? Siempre falla, pero generalmente capturamos con fielmente la historia de la persona según el manuscrito. Así que yo tuve que aprender a hacer eso también. Pero lo bueno es que cuando yo trabajaba y hacía cosas para New York Times y las revistas de New York y eso, era igual, eran las noticias. A veces yo tenía que saber qué era lo que estaba pasando en tal país o donde quiera, de donde veía la noticia, para tomar notas y estar seguro que estaba haciendo un dibujo que reflejaba lo que estaba pasando. Así que aprendí desde el principio a hacer eso. Tú tienes 3 libros que son tuyos, digamos. Bueno, puede ser que yo puede que me equivoque y me falten algunos, pero que son libros que tú has hecho, libros sin palabras, digamos, y que en el fondo es la imagen la que toma todo el poder en el libro. ¿Quieres describir cuál es la cadena que une estos libros y cómo los creaste? Ok, sí. Buena pregunta. Libros sin palabras. Muchas personas dicen, ¿qué va a aprender el niño con eso? Bueno, el asunto es que el niño aprende mucho y yo voy a explicar por qué. Pero este no es el libro que yo hice, este es otro libro que hice que se llama Lion's Tale y lo cambiaron, tiene otro título ahora. Pero uno empieza siempre con lo que llaman un markup, ¿verdad? Un dummy del libro y los dibujitos de uno. Estas son las notas de mi director, pero si no están aquí, uno empieza con los libros y el texto. Pues yo hice un markup de un libro de un niño que le gustaba dibujar.
pero el niño estaba en la cama porque estaba enfermo. ¿Traes recuerdo de algo? Y entonces él se pasaba dibujando, ¿no? Entonces hice una historia así, del niño dibujando animales. Tenía un libro de animales de África. Y, por cierto, déjame buscarlo aquí un momento. Se me olvidó poner este aquí. Ok, aquí estoy de vuelta. Entonces hice un markup así y se lo enseñé a mi representante, my reps. Yo tengo dos representantes, agents, ¿no? Agentes que promueven mi trabajo. Y yo dije, ya hice esta historia del niño dibujando, déjame enseñárselo a mi representante antes de enseñárselo a nadie, ningún publicador o casa publicadora, ningún editor. Entonces ellas lo vieron y me dieron su crítica, ¿no? Sus críticas. Y dije, le falta algo. Y yo lo había escrito con palabras, texto y todo. Y entonces yo dije, bueno, parece que necesita más trabajo. Agarré el markup y lo puse y estaba ocupado y empecé a hacer otros trabajos. Como 6 meses después, iba a ver a una editora por otro trabajo que estaba haciendo, una de mis editores. Y yo dije, bueno, tengo una reunión esta tarde, me voy a traer el librito, el markup, se lo voy a enseñar a ella para ver qué ella dice, qué es lo que le falta. Y cuando fui se lo enseñé al editor mío, ella me dijo, el libro está bueno. Tú puedes, ya tienes la historia. Lo único que me pidió fue que ahora estaban populares en esos días los libros sin palabras. Y yo no sé si fue que yo no escribí muy bien lo que estaba escrito, el texto o lo que sea, pero me dijo, saca las palabras. Tú puedes contar la historia con los visuales. Y ese fue el libro Draw, ¿no? Este libro ganó 10 Best Illustrated New York Times cuando salió. Yo siempre le digo a mi agente, ustedes me dijeron que guardara el librito, que no está. Look what came out of it. Draw, entonces del niño es medio autobiografía, porque el niño le gusta dibujar, aunque yo no dibujaba tantos animales cuando pequeño, pero el libro se refería a los animales y entonces en la imaginación de él viaja a África y ahí empieza a dibujar todo lo que ve. Hasta se tiene que enfrentar a un rinoceronte, o sea, así. Y hasta que vuelve a su casa y después en show and tell en la escuela, enseña sus dibujos en la escuela cuando le piden que diga qué fue lo que hizo durante su tiempo libre. Ese fue el primero y entonces, como todo lo que pasa en el mundo comercial, el libro tuvo buen éxito y me dijeron, ¿por qué no haces otro? Entonces, ok, all right, I'll do another one. Y entonces ahí fue que me dieron rienda suelta y yo hice Imagine o Imagine. Y no es exactamente el mismo niño, pero sí es el niño. Y ahora él va a un museo de arte. Y como hablamos anteriormente, él va al museo y allá las pinturas y él se van en una aventura por toda la ciudad de Nueva York con una pintura de Picasso y otras de Matisse. Y cruza el puente de Brooklyn porque él vive en Brooklyn. Yo vivía en Bronx, pero este puente es mucho más interesante que el Manhattan Bridge, así que lo hice de Brooklyn. Y hice toda esta historia del niño yendo, aquí está él frente a la pintura de Picasso y él se pone a bailar y entra a la pintura y baila con las figuras de Picasso. Y entonces, la cuestión de estos libros es que cuando yo visito escuelas, una de las cosas que hacen las maestras, y buena idea, es que los niños tienen que escribir la historia, porque no tiene palabras. Y las maestras le dicen a los niños, ok, escríbanme qué ustedes ven en la historia. Y los niños se sientan y escriben, me han dado sus historias, como ellos las han escrito. Y usan la imaginación y tienen hasta mejores ideas que yo. Así que esa es la manera que ellos aprenden.
En otras ocasiones, cuando yo he estado, yo les pido que ellos me digan qué es lo que ven en la historia. Y ellos describen la historia según ellos la ven. Entonces tienen que usar sus propias palabras, sus propias ideas, y ellos inventan tremendas historias basadas en las ilustraciones que ven. Y esa es la manera que aprenden. Aprenden a describir historias y hablar de historias y inventar historias, ¿no? Escribirlas mentalmente, simplemente mirando a las ilustraciones. Y escriben tremendas historias, lo que puedo decir. Así que esa es la parte del que sirve el libro que no tiene palabras. El niño provee las palabras. Y los padres a veces dicen, pero ¿cómo él va a aprender? No, enséñele las ilustraciones y deje que su niño le diga qué es lo que está pasando. Entonces, cuando los padres se dan cuenta que esa es la forma de usarlo, ven que el niño empieza a abrir su mente y empieza a escribir. Y a veces hasta la escriben. Ellos me han enviado sus propios manuscritos. Así que es una forma buena de aprender. Me parece que es como también tiene que ver con en la pedagogía, ¿no? Que lo visual muchas veces es primero que la palabra, ¿no? Cierto. Si tienes una página delante tuyo, un libro como un libro ilustrado, lo primero lo que va a llamar primero la atención, sea niño o adulto, digamos, es la imagen, y luego tú lees y encuentras el sentido más completo, pero en este caso, en tus libros, claro, tu apuesta es en el fondo a la creación del libro con solo la imagen. La imagen es suficientemente poderosa para generar todo tipo de conexiones. Exactamente. Y las historias son diferentes. Están viendo la misma historia y tienen algunas ideas que obviamente sigue la historia, pero al final y a veces en el medio del libro ellos tienen tremenda otra historia diferente al amigo que está sentado al lado, viendo la misma imagen, pero tienen otra idea diferente. Y esa es la cuestión del libro, que permite que usen su imaginación con las imágenes. Y nosotros como humanos, lo primero que hacemos cuando somos infantes es movernos con la música y lo visual. Agarrar un lápiz o una crayola o pintura, lo que uno encuentre, y empieza a marcar. Por eso es que a cada rato los padres tienen que decir, mira, ¿qué estás haciendo, Pedrito? La pared, no. Pues es lo primero que hace uno cuando es niño. Tratar de dibujar y moverse con la música. El arte. A mí me gustaría como, empezando ya como a los últimos minutos, tú tienes, mirando como tus interacciones más en internet, la que tú tienes en tus sitios de Facebook o en Instagram, y a veces tienes muchas veces, es otra cara un poco de Raúl Colón, un poco la cara como más de, yo diría de humor y de política también, y Sí. combinado, y es muy interesante porque es como algo que uno no ve, digamos, necesariamente, si bien uno podría decir, los temas que eligen no son casuales tampoco de tus libros. Y hay un tema de color, ¿no? De color de piel también, de culturas que se cruzan en tus libros, pero también está esto de acceder como a tener una opinión, ¿no? Sobre el mundo. ¿Cómo Sí. tú te sitúas en ese lugar y desde tu arte? Bueno, porque cuando empecé hacía muchos trabajos editoriales para, como dije, New York Times. Había una revista que se llamaba Business Week, cosas así, revistas así. Uno tenía que ver lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Yo tenía que estar muy consciente de las historias, lo que estaba pasando en las noticias, porque de vez en cuando, cuando uno hace editorial, el problema es que te llaman de momento un lunes para que les entreguen una ilustración el jueves. Y tienes 3 días, haz una ilustración, y algunos son para la portada o lo que sea, y tienes que tener ideas rápido y saber de lo que están hablando para poderla hacer. Así que yo siempre estaba viendo lo que estaba pasando en el mundo. Cuando se cayó la pared en Polonia, ¿no? Cuando tumbaron no, en Muro de Alemania, Berlín. ya en Berlín. Me llamaron el siguiente día de Business Week. Necesitamos una portada.
haz una idea, envíanos 3 ideas o 4 esta tarde. Y hay que estar uno encima de eso. Si yo no sé lo que estaba pasando, ¿qué fue lo que pasó? O no tenía. Así que yo siempre he estado interesado en lo que pasa en el mundo. Así que empecé con eso, ¿no? Me informó. Esta portada, por ejemplo, de New Yorker, fue de la guerra de Irak, ¿no? Y esto fue una idea no de ellos. Ellos no te dan idea. New Yorker, la cuestión del New Yorker es que te deja usar tus propias ideas. Ellos simplemente las publican si les gusta. Así que uno somete a la idea y ellos deciden. Y entonces yo había hecho unos dibujos en blanco y negro que incluían esta figura. Y yo se la envié a ellos un día. Le envié varias de la guerra y ellos escogieron esta. Y cómo yo me sentía sobre la guerra. Y eran los días en que la IEDs, los explosivos improvisados, empezaron a causar muchas muertes entre los soldados. Y era como si tuvieran un target, ¿no? En la espalda. Y esa fue la idea. Entonces publicaron esto como una idea. Otra más humorística fue una que yo hice de... A ver si tengo aquí. Yo tenía la tarjeta aquí, no sé si la puse. Pero yo había hecho una de un hombre de nieve echándose a nadar en la playa. Un tiempo cuando el invierno estaba muy fuerte. Y le envié esta idea. Y también era en blanco y negro, no era solamente lápiz. Y ahí está el hombre de nieve, es loco porque llega el verano, que estaba muy frío. Irónicamente, sabemos que entonces es su propia destrucción, ¿no? Ir a la playa. Pero yo envié esta idea y yo le gustó y la publicaron también. Así que podía ser humorística o podía ser política. Y entonces siempre he tenido esa parte. Y lo que pasa en el mundo, mi personal, y un día publicaré muchas de ellas. Tengo que ver cómo lo hago. De todas las ideas que he tenido, porque tengo libros ahí, journals, ¿no? Y llenos de dibujos que nadie nunca ha visto. Así que algunos de los que ha visto en Facebook solamente es una porción de lo que tengo por ahí. Y claro, hice los otros días uno de la guerra de Irak, de Ucrania, una guerra en Ucrania. Voy a dejar a Marcela. ¿Tienes alguna pregunta? Porque estaba por ahí. Comentario. Perdón. Bueno, pensando también en las tecnologías y todo lo que se viene, o sea, lo que está pasando, ¿cuál es tu relación con lo digital? Mi relación con lo digital es muy mínima, porque trabajo tradicional, ¿no? Y me gusta trabajar tradicional. Tengo muchos compañeros ilustradores que trabajaban tradicional y ahora usan mucho lo digital. Y el problema es que a mí me gusta, es como jugar con tierra cuando uno era niño. Tener los dedos ahí y los accidentes. Lo más importante para mí es serendipity, el accidente, lo que pasa de que uno no esperaba. Y muchas veces he tenido ideas porque he cometido un error, ¿no? Y entonces me lleva a otro lugar. Y me gusta tener esa parte siempre ahí, porque en lo digital es mucho más preciso y mucho botón. Si el color no me gusta, lo cambio con el botón. Este color no me gusta. Y uno puede cambiar los colores y es bueno, uno puede crear mucho más rápido y más cosas así. Pero me gusta tirar la acuarela, tirar los colores y de momento, estos 2 colores funcionan bien. Nunca lo había pensado usar de esa manera. Boom, otro accidente. Y me gusta esa parte. Así que siempre me he quedado bastante atrasado usando lo tradicional porque es, como dice un compañero, el nombre se me olvida ahora, pero él dice que yo no soy
un ser o un humano digital, yo soy análogo. Y soy fiel a lo análogo. Y por eso me gusta trabajar así. Uso lo digital para corregir algunas cosas o enviar, enviar dibujos rápidamente o cambiar cosas. A veces el director de arte muchas veces en los libros me dice, este color que tú usaste en otra parte, yo lo quiero poner aquí. Por ejemplo, en Draw, el libro que acabo de enseñar, esto yo lo había dejado en blanco casi todo, detrás de las letras. Y él me dijo, tú usas tanto azul, un azul en el cielo, como aquí, este azul. Yo quiero usar eso detrás de las letras Draw. Y él digitalmente añadió el azul. Así que de vez en cuando hacemos eso, pero yo me gusta todavía trabajar tradicional. Y por eso a veces mi agente dice, tienes que aprender un poco más con la computadora, usarlo un poco más. Yo, todavía estoy ocupado haciendo lo otro, así que no tengo tiempo. Se muestra eso. Como última pregunta, o más bien una sugerencia como de cierre, ¿cuál sería tu mensaje para ilustradores que están iniciándose o que están en sus primeros pasos y definiéndose como ilustradores? ¿Cuál sería un par de consejos que tú les darías a ellos o a ellas? Ok, yo he hablado con ilustradores, de hecho di clases en la escuela de visual en Nueva York, Visual Arts School of Visual Arts, 5 años, una clase por las noches de 3 horas creo cada noche. Y hablaba con los estudiantes y noté que muchos estudiantes creen que va a ser más fácil de lo que no es fácil. También notaba que muchos estudiantes querían ser ilustradores y cuando yo les preguntaba cuál es tu ilustrador preferido, no sabían. Entonces, si uno quiere ser ilustrador, como yo cuando quería hacerlo, yo aprendí quién eran los ilustradores. Sabía el primero, ¿no? Norman Rockwell fue el primero. Cuando trabajaba en esta televisora, recibíamos los anuales de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York y yo buscaba y miraba todas las pinturas y dibujos que habían en el anual y me aprendía los nombres de los ilustradores que yo prefería. ¿Y por qué? Porque yo pensaba, si yo quiero ser ilustrador, esto es lo que me gustaría hacer, lo que este individuo hace. Brad Holland, Matt Mahurin eran algunas de las personas que yo estaba mirando. Y entonces me aprendí lo que ellos hacían y cómo trabajaban y buscaba su trabajo y los directores de arte también. Ponía la lista de los directores de arte y me aprendí los nombres de algunos de ellos. Pues, este director de arte le gusta esta clase de trabajo, yo hago eso. Así que me debo aprender el nombre de este individuo, bla, bla. Y cosas así. Hay que informarse, igual como dijimos de research para una biografía. Uno tiene que saber cuál es tener el anual primero. Lo primero que recomiendo, Illustrators Annual, si puede conseguirlo, New York Illustrators Annual, consígalo. Hay otro que se llama American Illustration, consígalo. Ahí ven todas las ilustraciones del año. Y son los que han escogido para el libro, que son trabajos superiores. Eso es lo que uno tiene que tratar de imitar. Los que están allá arriba recibiendo las publicaciones, ¿no? Y se deben aprender algunos nombres de los directores de arte, de los preferidos, ¿no? Si quieren libros de niños, ¿no? Porque muchas personas quieren hacer libros de niños y ilustrarlos. Hay que saber cuáles son los artistas preferidos de uno. A ir allí a la biblioteca, sacar libros de niños y a leer los que le interesan a uno, no importa cuál sea. Algo que le interesa a uno y aprender quiénes son estos individuos y por qué ellos lo hicieron. Muchas veces la biografía está ahí o tienen el blog. Yo tengo un website que estamos preparando, nunca he tenido uno, así que lo estoy preparando. Pero hay muchos artistas que ya tienen website y escritores. Y uno debería ir ahí y averiguar quiénes son y cómo empezaron y todo eso.
y tomar notas. Segundo, yo cuando empecé, promovía mi trabajo con las tarjetas esas que yo enseñé hice 6 de esto. Cuando yo empecé mi primer año, hice 6 diferentes tarjetas con motivos diferentes. Mike Tyson, en esos días él era famoso, ¿no? Para enseñar que yo podía dibujar a una persona, hice a Mike Tyson y a David Byrne de The Talking Heads. Tenía 2 de esas, una de esas y una de esas. Y hice 4 más de AIDS, un tema de AIDS, que era algo grande en esos días, la SIDA estaba pasando. Hice porque quería ser editorial, ¿no? Y envié estas tarjetas por 6 semanas, una a la semana, a cientos de directores de arte. En esos días usábamos esto mayormente, postcard, ¿no? Después envié 6 a la misma vez en una semana. Y después de eso llamé. Y llamaba a todos los artes. Esa era la parte más difícil. Me sudaban las manos cada mañana cuando iba a llamar, porque hacía como 20 llamadas. Y algunas veces me decían, no, we're not interested. Pero la mitad de las veces decían, envía tu libro, your portfolio, ¿no? O entra, ven el viernes y aquí hacemos entrevistas los viernes y a decir qué tienes en el libro. Y así empecé a conseguir trabajo. Hoy día es más difícil hacer eso, pero todavía los postcards funcionan, las tarjetas. Postales. Sí, postales, sí. Todavía esto funciona hoy y deberían enviarlo porque los directores de arte reciben tanto arte en el internet que a veces se aburre, ¿no? Es demasiado. Pero si uno envía una de estas, ellos la tienen en la mano, la miran y no hacen el clic y pasan. Entonces, después buscan en el internet quién eres tú. Así que yo recomiendo esto también. Es la relación con lo análogo otra vez, ¿no? Lo análogo es primero. Y lo hacen. Yo he preguntado, ¿les gusta recibir las postales? Y muchos directores de arte, sí, I like lo que crean. Me dicen eso, nos gusta verlas. Así que es bueno enviarlas. Y si uno tiene un tremendo arte ahí, él no va a decir, no la va a tirar a la basura. Por cierto, la van a tener. Y esto pasó conmigo una vez. Una revista casi me botaron cuando yo fui a llevar mi libro. Porque lo llevé, lo dejé. En esos días uno dejaba el portfolio, créelo o no. Un día a otro. Y fui a buscarlo al otro día y no me lo sacaban. Estuve como una hora esperando. ¿Dónde está mi libro? Y entonces por fin salió me tiraron el libro y me dijeron, no, we're not interested. 6 meses después, y esto fue Not the New Yorker, New York Magazine, me llamaron como 6 meses después del mismo magazine, queremos darte un trabajo. Entonces casi me botaron. Y era que otro director de arte, la gente habían puesto la postal en file y ella lo encontró y dijo, wow, me gusta lo que este individuo hace. Y me llamó y me dio un trabajo. Así que es bueno tener todos los medios que uno pueda usar para promoverse, usarlo. Retroceder nunca, rendirse jamás. Sí. Exacto, nunca rindas. Y puede tomar tiempo, pero si uno aprende todo lo que puede al principio y cómo funcionan las cosas, es mucho mejor. A mí me tomó 10 años, porque yo estuve trabajando en esta televisora por 10 años y aprendí muchas cosas. Y entonces, por fin, yo me sentí preparado y tenía un portfolio bueno. Y entonces, lo hice. Yo quiero agradecerte, Raúl, por tu generosidad y que estamos, yo creo, muy felices de haberte tenido en español primero. Sí. Y toda La segunda entrevista en español. Ojalá vengan más, ¿no? Porque hablas perfecto. Así que, muchas gracias. Así que muchas sí, gracias. un honor también Sí. tenerte, sí, impresionante tu Bueno, trabajo. muchas Sí, gracias. y esperamos seguir viendo y grande que sigas con lo análogo, me parece Exacto. maravilloso. Pues muchas gracias. Y manténganse en comunicación y cualquier otra Sí. cosa me dejan saber.